y Él es la cabeza de ese cuerpo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, esto es lo que Jesucristo vino a revelar. En el libro de Apocalipsis, Jesucristo vino a revelar su obra en las edades futuras, hasta llegar a la eternidad. Pero solamente hay una revelación. Sin esa revelación, usted y yo no podemos avanzar. La revelación de quién es Jesucristo. El hermano Branham habla de los nombres compuestos de Dios. Si usted, ahora digamos al final de la Biblia, ahora regresemos al principio de la Biblia. Bendito sea el nombre del Señor. Génesis 1. Observe, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, ¿quién es este Dios? ¿De quién está hablando aquí? Él. La palabra Él dijimos que es Dios, ¿verdad? ¿Se acuerda? Entonces la palabra Elohim quiere decir el Dios Todopoderoso. Entonces, en el principio creó Dios, Elohim, el Dios Todopoderoso, el que existe en sí mismo. Quiere decir la palabra Elohim, el que existe en sí mismo. Él existía en sí mismo. Nuestra mente finita no puede pensar cómo era eso, ¿verdad? Cómo era que Dios iba a existir en sí mismo y que no había nada. Pero Él creó todas las cosas, dice Pablo en el libro de Hebreos capítulo 1, Colosenses capítulo 1 y 2. Usted lo puede leer cuando llegue a su casa. Hebreos 1 y Colosenses capítulo 1 y 2, y Hebreos capítulo 2 también. Habla de la creación de Dios. Por Él fueron creadas todas las cosas. Dice de lo que se ve y lo que no se ve. Amén. Él creó los ángeles para adorarle. Él no necesita su adoración ni la mía. Usted y yo le adoramos porque estamos agradecidos por el sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Porque somos merecedores del infierno. Dice, éramos, hermano. No, todavía no soy. Sin Cristo todavía voy derechito al infierno, hermano. Ninguna obra buena puedo hacer para entrar al cielo. Solamente la sangre de Cristo la que me ayuda a entrar al cielo. Entonces aquí miramos a Elohim, el Dios Todopoderoso, el fuerte. Amén. La palabra Elohim viene de la palabra Alá. Ay, hermano, Alá. Como los musulmanes, ¿verdad que sí? Ellos hablan de Alá, pero ellos no tienen toda la revelación de la palabra. Si usted lee lo que está pasando hoy en día, Jesucristo se está revelando a muchos musulmanes. Se les está apareciendo en sueños y visiones, y ellos se están convirtiendo al cristianismo, porque Él dijo que se le iba a revelar a toda carne en los últimos tiempos. Eso es lo que está sucediendo. Joel dijo, el apóstol Pedro, esto fue lo que dijo Joel. Bendito sea el nombre del Señor, el profeta Joel. Entonces, Alá quiere decir jurar o hacer un pacto por sí mismo. Y esto es muy importante, porque la palabra Elohim quiere decir eso, el que juró por sí mismo, el que existe en sí mismo. Entonces usted mira, por ejemplo, ya cuando usted empieza a mirar la creación y habla de Dios creando al ser humano, entonces ya no habla solamente de Elohim, ya empieza a hablar de Jehová Dios. Y usted mira a Jehová Dios, porque ya no era uno que existía en sí mismo, ahora es Jehová Elohim, porque era Dios y era Dios con su pueblo. Era Dios sobre ellos. ¿Dónde estaba Dios en el pilar de fuego? ¿Se acuerdan? Y desde ahí le hablaba al pueblo. El pilar de fuego bajaba, tocaba el tabernáculo de reunión, y de ahí le hablaba al pueblo. Y cuando el pilar de fuego se movía, el pueblo se movía con él. Era Dios sobre nosotros. Pero luego se dio una profecía, dijo que iba a ser Emmanuel. Y Emmanuel, Él, ¿verdad? Él es Dios. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros, o con nosotros es Dios. Emmanuel. ¿Y quién era Emmanuel? Jesucristo. Ahora dicen, ¿por qué si dice ahí que le llamaran Emmanuel? ¿Por qué no le llamaron Emmanuel? Porque Emmanuel quiere decir Dios con nosotros es Dios. Pero la palabra Jesús es la palabra que nosotros conocemos como Josué.
¿Sabe usted que Josué y Jesús es lo mismo? Es la misma cosa. Amén. Entonces, Josué quiere decir Jehová salva. Jesús quiere decir Jehová salva. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Podemos ir bueno, yo creo que no vamos a tener tiempo, pero podemos ir al primero. Jehová Jireh. Ahí está, Jehová Jireh. Le voy a dar esto de tarea para que lea en su casa Génesis 22. La próxima semana vamos a mirar esto, si Dios lo permite. No sé cómo vamos a estar, vamos a hacerlo porque viene el hermano, predicarnos el hermano Daniel. Bendito sea el Señor, pero si no la próxima semana, pues la siguiente semana, ¿verdad? Pero acuérdense de leerlo. Génesis 22 y luego Génesis 23. Jehová Jireh quiere decir el proveedor, el que provee todas las cosas para su pueblo. Pero en esta ocasión que vamos a estudiar esto, pónganse de pie, por favor. Vamos a estudiar esto. Cuando lo empecemos a estudiar, usted piense en Jehová Jireh, el que proveyó el sacrificio para nosotros. Eso es lo que quiere decir esto. Un proveedor, pero no que provee, como se nos enseña, ¿verdad? Usualmente, Dios te va a proveer un carro nuevo, Dios te va a proveer una casa, Dios te va a proveer un trabajo, Dios te va a proveer unos zapatos, unas botas de $500, Dios te va a proveer esto, te va a... No. Esas son cosas pasajeras y a Dios no le importa nada de eso, porque si a Él le importara eso, los hermanos en África también trajeran los carrazos que usted y yo andamos manejando. Dice, hermano, yo no manejo un carrazo. Si usted viviera en África, ese fuera un carrazo. ¿Verdad que sí? La casonona que usted trae. Hermano, mi casa está bien pobre. Si usted viviera en El Salvador, esa casa es la de un millonario. Entonces, así no funciona Dios. Esa es una historieta que inventaron los hermanos para atraer a la gente y trasquilar las ovejas, ¿verdad? Y sacarles la lana. Cuando hablamos de Jehová proveedor, estamos hablando del que proveyó un sacrificio, porque es redentivo. Acuérdense, estamos estudiando el poder redentivo de Dios. Entonces, Jehová Jireh es el poder redentivo de Dios para regresarnos al cielo. ¿Qué quiere decir Jehová Jireh? No me digas tú, que ya se lo sabe, creció igual que yo. A ver, hermano Cristian, Jehová Jireh, ¿te acuerdas qué quiere decir? ¿El qué? ¿Jehová qué? Proveedor. El que provee un sacrificio para nosotros. Y en ese sacrificio vienen todas las bendiciones de Dios. Usted vaya a Isaías 53 y vea lo que Dios proveyó a través de ese sacrificio. Bendito sea el Señor. Hermanos, el que va a orar por el servicio.